La actualidad pasa por Cataluña un día más. Supongo que los futboleros podrían encontrar similitudes con la previa a un sorteo de la Champions, la previa a conocer con quién se va a enfrentar su equipo, qué día, a qué hora y en qué estadio. Más o menos podríamos establecer esa similitud con lo que se vive no solo en Cataluña, sino también a efectos de Estado, porque mañana vamos a conocer la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia, de mano del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Àlex Naranjo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. No solo del presidente de la Generalitat, también estará el vicepresidente Oriol Junqueras, que al principio se hablaba esta mañana de hacerlo en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, pero al final será después de una reunión del Consejo Ejecutivo. Se calcula que será en torno a las 10 de la mañana, ahí saltará el gordo prácticamente de la lotería cuando conoceremos tanto fecha como la pregunta del referéndum en torno a esa hora. Más que el gordo, más bien será poner el cronómetro y empezar la carrera, porque ya te dije que vamos a tener un verano divertidísimo y lo vamos a ver, porque veremos ya inmediatamente cuáles serán las reacciones del gobierno español. ¿Qué pasa? Que hoy eran las elecciones de Reino Unido y evidentemente una noticia solaparía la otra, por eso se ha ido decidiendo apartar tanto hasta llegar al viernes. Será a las 9:30 de la mañana. La idea era llegar al fin de semana ya con prácticamente el calendario establecido y también con diferentes aspectos concretos sobre la mesa y empezar a trabajar desde ahí, pero que no pasará de esta semana. Es lo que se había planteado el gobierno de la Generalitat. Así es, y sobre este tema además añadimos que lo que se está rumoreando por ahí es que las palabras Estado y República serán muy presentes. De hecho, los mismos consellers del govern, e incluso Gabriel Rufián lo dijo ayer en un meeting, ya sabían exactamente cuál era la pregunta. Lo que pasa es que hay un secretismo absoluto. Les han convocado a todos los participantes, tanto diputados de Junts pel Sí como de la CUP, a esa reunión, a los que no irán los comunes. Lo harán de una forma solemne y lo que se ha dicho es que la respuesta tendrá que ser binaria, o sea que no habrá dudas, sí o no. Va a estar arropado Puigdemont porque va a estar va a haber mayoría de diputados del Parlamento acompañándole en esa reunión previa al anuncio. Sí, lo que no sabemos, que evidentemente no estará, será el exdiputado de Junts pel Sí, Jaume Gordó, que en esta ocasión ya ha pedido a la mesa del Parlamento su retirada, tanto del PDeCAT como de Junts pel Sí, para formar parte ya la semana que viene como diputado no adscrito. Pero es que no ha sido el único. También han habido otros políticos que también le han hecho compañía en este camino. Hablábamos incluso de la presidenta de la Asociación de la Mujer de la Generalitat de Cataluña, que también ha dado un paso atrás. Ayer mismo dio un paso atrás, también abandonó el PDeCAT y también pedía conservar esa plaza, pero hoy Neus Munté le ha dicho que no, que se la quitaba. Precisamente también ayer los diputados comparecieron en el Parlamento, los de Junts pel Sí y pidieron expresamente a Gordó que abandonase el escaño, que ese no era su escaño, que representaba al 1.600.000 catalanes que votaron por el sí a la independencia. Tal y como has comentado, Àlex, el presidente de la Generalitat esta tarde, en la inauguración del 7º Congreso Catalán de Contabilidad, ya ha anunciado, a preguntas había mucha expectación por parte de los medios, que la pregunta del referéndum va a ser clara y la respuesta binaria. Vamos saliendo poco a poco de dudas. Es verdad que yo creo que con la fecha, tal y como hablábamos estos últimos días, no había tantas dudas. Se baraja bien el 1, bien el 8 de octubre. No es probable que se salga de ese calendario, de esas dos posibilidades, pero con la pregunta sí había, como decías también, muchas dudas sobre qué palabra se va a incluir. Finalmente sabemos que va a ser una pregunta clara, según Puigdemont, y también una respuesta binaria. Es decir, tal y como comenta el presidente de la Generalitat, que todo el mundo sepa las consecuencias de votar una opción, de votar la otra o de no votar, vaya. Sí, sobre todo que fuera una pregunta inclusiva, porque si nos retomamos ya al pasado 2014, cuando la consulta participativa que hubo en ese 9 de noviembre del 2014, se intentó hacer una especie de medio pregunta. Era, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Sí o no? ¿Quiere que ese Estado sea independiente? ¿Sí o no? Lo que se intentaba era acoger todas las voluntades, principalmente Iniciativa per Catalunya Verds, ahora
Catalunya Sí que es pot o los comunes, Podem Catalunya, etcétera. Y estos ya tienen ahora mismo un poco de división. El jefe de filas de Catalunya en Comú, lo que toda la vida ha sido En Comú Podem, ahora ya conformados como partido diferente, los que de momento no está Podemos, por cierto, como institución, ya han dicho que ellos no apoyan un referéndum unilateral, pero sí apoyan un referéndum que ese sea legal y vinculante. Pero por parte de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, que es su secretario general, dice de momento que está negociando a ver todas las vías. Y eso podría incurrir también incluso en un referéndum unilateral, como ya dijo en su momento hace algunos meses diputados como, por ejemplo, Íñigo Errejón. Entonces existiría un problema en Unidos Podemos en tanto en cuanto en Cataluña se produciría una media escisión, no escisión del todo, pero sí en torno al referéndum habría diferentes posturas. Disparidad de ideas sobre todo, porque si nos remontamos al 2014, Iniciativa en ese momento dijo a sus votantes: libre elección, voten ustedes lo que quieran. Podemos ver exactamente lo mismo. Alex, ¿cómo se está viviendo estas horas previas? No sé si hay mucha expectación o hay cierta normalidad, tanto a nivel mediático como a nivel social en Cataluña. Bueno, sabíamos que tenía que ser esta semana, lo adelantaron ayer que iba a ser el mismo viernes. La única expectativa que hay ahora mismo es, si al final habrá reacciones por parte del gobierno el mismo viernes, que hay Consejo de Ministros, a mediodía, entonces saldrá el ministro Méndez de Vigo. Seguramente harán las aclaraciones que sean necesarias y a partir de ahí ya tenemos el precedente, el del 12 de diciembre del año 2013, que es cuando más anunció la pregunta y la fecha de ese pasado referéndum. Ya sabemos más o menos por dónde irán los tiros. ¿Por dónde van a ir? El PP además ha iniciado una campaña por el no a ese referéndum, camuflada, también hay que decirlo, sobre las pensiones, con una imagen de Jordi Pujol y su mujer, en el que dice que, más o menos, no te lo puedo ahora decir al dedillo, ¿no? Pero que ellos viven bien con su pensión, por lo tanto no se preocupan de la tuya. Bueno, dice que el PP, que 3 de cada 10 jubilados no podrá pagar su pensión dentro de 2 o 3 años en una Cataluña independiente. Formas de contraatacar, a fin de cuentas. Destacaba hoy La Vanguardia que al final el gobierno central está quitando hierro al anuncio de Puigdemont, porque dicen que no va a firmar nada, que simplemente va a salir a hablar con los medios y que no va a haber ningún tipo de compromiso ni firma de una especie de contrato político para la celebración en firme de ese referéndum. Sí, por supuesto, y así será. De hecho, de la pasada consulta del 9N, ambos partidos y ambos gobiernos han aprendido algo. Y es cómo se tiene que hacer a partir de ahora. Así que no sabemos exactamente si algo va a cambiar o si, en general, vamos a hacer el Día de la Marmota y vamos a repetir lo de siempre. Sospecho que mañana tú y yo vamos a hablar unos cuantos minutos en Antena en Mundo Noticias. Seguro. Con una fecha, además, ya concreta y con una pregunta concreta, sobre la cual vamos a girar también otros cuantos minutos. Alex, si te parece, también me gustaría comentar, ya que te tengo pinchado, me gustaría comentar un aniversario. Bueno, un aniversario que en realidad finaliza. Ya deja de cumplir años la cárcel modelo de Barcelona, antológica de la ciudad condal. 113 años de historia que finalizan hoy porque Carles Mundó ha certificado jueves 8 de junio, hoy, el cierre definitivo de este centro penitenciario que prácticamente, más que albergar presos, a día de hoy ya forma parte del imaginario colectivo de los catalanes, incluso también a nivel estatal. Y gracias a Dios que se cierra, por Dios, 113 años de historia. Eso ya no era una cárcel, eso era un mausoleo. Los pocos que tuvimos el privilegio de entrar ahí en según qué años, de visita evidentemente, nos encontrábamos con una cárcel muy degradada, un estado muy penoso. Había incluso, como ya hacía años que se estaba hablando del cierre, a lo mejor 20 años para iniciar ese cierre, ya no habían reparaciones cotidianas, había unos descolchones por las paredes, o sea, el sitio era, la verdad, muy, muy tenso. Pues hoy han salido los últimos 24 internos, los 24 presos, a las 11:30 de la mañana, han sido trasladados a otras cárceles, como Brians, en Sant Andreu, en Sant Esteve Sesrovires y también en Quatre Camins, y ha habido un acto institucional. Ya sabes que a los políticos eso les gusta mucho, que inaugurar o cerrar algo, pues siempre es bueno. ¿Qué pasa con esa cárcel? Esa cárcel se encuentra en medio de la Eixample de Barcelona, en la calle Entens,
pasa. Durante muchísimos años la cárcel estaba aislada, pero claro, cada vez la población se hizo más grande y de esos 113 años ahora mismo realmente era un sitio que ya no tenía sentido de estar ahí. Pero bueno, lo importante es la relación histórica de ello. Allí estuvieron el expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, o incluso Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, o Félix Millet. Bueno, nombres ilustres. Lo raro es que quedaran todavía 24 internos que han permanecido hasta esta mañana recluidos en la cárcel Modelo. Sí, ha sido un proceso de unos 2 años aproximadamente. Ya en 2015 se prometió a través del Ayuntamiento de Barcelona que se derrumbaría para las elecciones municipales, y es verdad que se ha ido cumpliendo y se han ido yendo ya, han ido desplazando los 900 internos que habían, y quedaban aún bastantes más funcionarios que también se han ido distribuyendo. No ha habido, eso sí, bajas en cuanto a trabajadores, a funcionarios. Hay que recordar, por ejemplo, que ahí en los años 80 y 90 pasaron los conflictos más grandes de la historia, los problemas con la heroína, el final del franquismo y la amnistía a los presos políticos, el SIDA, el momento en el que llegó el SIDA también llegó a la cárcel. Era un sitio muy peligroso en esos momentos, entre los 80 y los 90, y desde que hubo un cambio en cuanto a la gestión de los centros penitenciarios, pues en Cataluña y concretamente en la Modelo, hacía ya unos pocos años que ya se vivía un poquito más tranquilo dentro de lo que era en aquel momento. Hablamos de unos funcionarios que no tienen ni pistolas ni nada para defenderse. Y además hoy hemos conocido también que a partir del 3 de julio hasta el 26 de noviembre se va a abrir el centro a visitas de la ciudadanía. No sé si a ti te quedan ganas de volver a visitarlo, ahora ya ha convertido como una institución museística prácticamente. Bueno, pues ya te digo, por el tema histórico me parece muy interesante todo lo que ha pasado en aquella cárcel. Realmente estamos hablando de 113 años, es que nos tenemos que remontar a 1904, que ha pasado Primo de Rivera, ha pasado toda una dictadura, 40 años franquismo, una transición, en fin, que han pasado muchas cosas. Lo que, no sé, yo ahora sí me apetecería darme una vuelta por ahí, pero tiene que ser interesante. Bueno, por último, aclarar esto también, que en aquella cárcel en 1973 se hizo la última ejecución en España por garrote vil en 1973 a Salvador Puig-Antich, sí. Que correcto. Fue un ex militante de izquierdas. La duda que queda es si va a ocurrir como con las Arenas de Barcelona, convertir un monumento en una especie de centro comercial. Tampoco el problema ahora es para los vecinos, claro, porque los problemas especulatorios que existen en Madrid en cuanto a vivienda están afectando también las grandes urbes y Barcelona en concreto. Uh-huh. De ese terreno que tiene que pasar a manos del ayuntamiento a partir de finales de este año, estos quieren ya empezar a construir emplazamientos tales como escuelas de niños, también bibliotecas o etcétera, más un memorial. Es lo que de momento se está empezando a hablar. Sería un proceso participativo para ello, pero claro, los vecinos colindantes, que eran aquellos que nadie quería vivir al lado de una cárcel, ahora sus pisos valen oro y por lo tanto habrá que echarlos por simpáticos especuladores. Veremos qué ocurrirá con la cárcel Modelo, que a partir de hoy deja de ser cárcel y se convierte en una especie de institución. De momento, quien pase este verano, tenga la suerte de pasar por Barcelona, puede ir a visitarlo porque va a estar abierto a visitas de la ciudadanía. Yo espero, honestamente, que no se convierta. Es verdad que Las Arenas es un espacio muy bonito, que incluso respeta. Sí. Estamos hablando de una plaza de toros. Eso es, que una plaza de toros, un centro comercial, que respeta algunos pasillos en los que se puede ver la historia de la propia plaza de toros, fotografías históricas, pero bueno, no deja de ser algo un poco más frívolo, con tiendas y con establecimientos de comida rápida por los antiguos tendidos, claro. Por último, te añado, los Mossos d'Esquadra hoy han firmado precisamente ya el último documento por el cual dejaban de custodiar el edificio, que ya no era un edificio público, ya simplemente habrá vigilancia privada, pues por lo que pueda pasar realmente. Muy bien, Alex, pues mañana me da a mí que vamos a volver a conectar, si te parece bien y te viene bien, y vamos a seguir charlando no tanto de la Modelo, que está muy bien, y si hay visita por Barcelona, seguro que hay otra visita a la Modelo, sino sobre el asunto que abría este Mundo Noticias, el asunto de la fecha y la pregunta del referéndum soberanista. Pues ahí estaremos. Hasta mañana. Hasta la próxima. 8:21, seguimos Mundo Noticias, Radio Internacional, información de servicios. Es jueves 8 de junio, hemos tenido una tregua en las últimas horas en cuanto a temperaturas aquí en Madrid.